Hola, estás en Un Día a la Vez, un devocional diario de la Palabra de Dios en la voz de Jacoby Saldaña. Esta es la reflexión bíblica para hoy. Hola, esto es Deuteronomio 27:8. Escribirás muy claramente sobre las piedras todas las palabras de esta ley. Ayer cerramos el segundo sermón de Moisés, el bloque escucha, como lo llamamos, con el canasto de las primicias y la doble declaración del pacto. Pero hoy se abre un nuevo bloque, el tercero y último, escoge. Recuerden lo que hemos estado llevando como narrativa. Es el llamado de Dios antes de entrar a la tierra prometida de recuerda, escucha, escoge. Y este va desde aquí hasta la muerte de Moisés en el monte Nebo. Y el giro es claro. Escucha fue Dios diciendo a su pueblo todo lo que el pacto pide. Escoge es el momento en el que el pueblo tiene que responder. Una palabra que se escucha y nunca se contesta queda en el aire. Moisés sabe que no cruzará el Jordán, así que antes de despedirse pone a Israel frente a la decisión más seria de su vida. Vamos a entender el pasaje. El capítulo 27 describe una ceremonia que Israel debía celebrar al entrar a la tierra, entre dos montes vecinos, el Ebal y el Gerizim. El pueblo levanta piedras grandes y las revoca con cal y escribe sobre ellas todas las palabras de esta ley, verso 8, para que la voluntad de Dios quede a la vista de todos. Construye un altar y ofrece sacrificios, holocaustos que se entregan enteros a Dios y ofrendas de paz que se comparten con los sacerdotes y el necesitado. Y al final los levitas proclaman una lista de 12 maldiciones sobre quien quebrante el pacto en secreto, mientras todo el pueblo responde en voz alta, amén, versos 15 al 26. Luego, el capítulo 28 abre las dos listas que definen el bloque entero. Si Israel obedece, vendrá sobre él las bendiciones, en la ciudad y en el campo, al entrar y al salir. Pero si abandona al Señor, vendrán las maldiciones descritas con las mismas imágenes, pero al revés. Un comentarista observa algo que debemos tener muy en cuenta. Estas advertencias son la voz misericordiosa de un Dios que dice, no dejes que esto te pase. No nacen de la venganza, nacen del amor de quien advierte por qué no quiere que su pueblo sufra. Mañana vamos a entrar al grueso de esa lista, pero hoy nos vamos a quedar en el umbral, más o menos por la periferia. Vamos a ver 3 verdades bíblicas en este pasaje. Verdad número 1. Dios escribió su palabra clara para que nadie quede sin saber. Este detalle del mandato es importante. La ley no se guarda en un cofre ni se confía a la memoria de unos pocos sacerdotes, sino que debía escribirse sobre piedra, a la intemperie, y se ordenaba a que se escribiera muy claramente. Dios no escondió su voluntad en un acertijo para iniciados. La puso donde el sabio y el iletrado, el sacerdote y el campesino pudieran leerla por igual. Y la escribió sobre piedra porque Moisés iba a morir, pero su palabra no. El día que Dios decidió dejar su palabra, la dejó escrita, y eso siempre me ha llamado mucho la atención. Cuando leemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios en nuestra mano. El predicador, el portavoz es frágil, pero la palabra permanece. Tú que me escuchas hoy, tú tienes esa misma palabra abierta sobre tu mesa, quizá ahora mismo escuchando este devocional. Es más accesible de lo que ningún israelita soñó. El día que estés delante de Dios, no podrás alegar que la letra era confusa o que nunca te llegó. La pregunta no fue si podías entenderla, fue si la ibas a obedecer. Verdad número 2. Antes de escoger, Dios manda a construir un altar. Fíjate en el orden de la ceremonia porque dice más de lo que parece. Entre la ley escrita en piedra y el amén del pueblo, Dios manda a levantar un altar y derramar sacrificios, versos 5 al 7. El pueblo no llega a la decisión apoyado en su propia fuerza de voluntad, sino que llega adorando sobre la sangre derramada. Y el altar reúne dos cosas que Dios nunca quiso separar. El holocausto se entregaba entero a Él, porque es lo primero y merece lo mejor. La ofrenda de paz se compartía con el sacerdote y con el pobre, porque la gratitud que sube a Dios baja también hasta el hermano. Hermano, escoger a Dios no nace de que aprietes los dientes y te esfuerces más. Nace de un altar, de reconocer que sin un sacrificio que te cubra, no tienes con qué presentarte. La obediencia es la respuesta de quien ya fue recibido, no el precio para que lo reciban. Y verdad número 3. La bendición y la maldición se encontraron en una cruz. El pueblo dice amén a las maldiciones.
aceptando que quebrantar el pacto trae una condena. Y el capítulo 28 pone las dos sendas frente a frente. Bendición por obedecer, maldición por abandonar. El problema es que la historia de Israel demostró cuál de las dos se ganó. Nadie guardó el pacto eterno. Y aquí entra aquel de quien ya hablamos al pie del madero. Pablo lo dice sin rodeos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Esto es Gálatas 3:13. Porque está escrito que maldito es todo el que cuelga de un madero. En la cruz, Cristo dijo su propio amén a la maldición que nosotros habíamos firmado, para que la bendición prometida a Abraham llegara hasta ti y hasta mí. Tú escoges hoy parado al lado de la bendición, no porque la merezcas, sino porque otro se paró en el monte de la maldición en tu lugar y la llevó. Así que reflexionemos en esto. La decisión más seria de tu vida ya tuvo quien respondiera bien por ti. Y eso es lo que te da fuerzas para responder acertadamente a lo que Dios nos pide hoy. Obediencia. Padre, gracias porque escribiste tu palabra clara, para que no anduviéramos a tientas adivinando tu voluntad. Gracias porque antes de pedirnos una respuesta nos diste un altar y porque ese altar apuntaba a la cruz de tu Hijo. Reconocemos que no guardamos el pacto, que la maldición era nuestra por derecho. Y te bendecimos porque Cristo la cargó entera para que hoy podamos escoger la vida desde el lado de la bendición. Haznos un pueblo que responda amén con la boca y con la vida, en el nombre de Cristo. Amén. Lecturas del plan para hoy, Deuteronomio 27, 1 al 28, 19, Salmo 119 del 1 al 24, Isaías 54 y Mateo 2. Un día a la vez es una producción de Iglesia Bíblica Soberana Gracia en Santa Marta, Colombia. Para más información sobre este y otros recursos visita ibsoberanagracia.com. Hasta mañana.